Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el micro? Por favor, ¿me confirman? Bien. Entonces vamos a ver pues esta última parte ya de lo que es valoración, ¿no? Ya llegamos al final, que son los demás métodos secundarios, ¿no? Hasta el momento pues hemos visto, estábamos viendo los 6 métodos de valoración, hemos visto 3. En el primero nos hemos explayado un poco más en el tema, porque es el más importante, es el principal, es el más usado, es el que más tema de sustento puede tener, ¿no? Los otros métodos también se usan, ¿no? Pero son secundarios. Uno principal, 5 secundarios, ¿no? Se usan menor, en menor, tiene un menor uso, ¿no? Menor uso. Entonces, hemos visto hasta el momento que el acuerdo de valoración de la OMC que ha suscrito el Perú es miembro de la OMC, aún miembro de la OMC. No es tan fácil salirse de la OMC tampoco, ¿no? Porque cuando uno entra a un grupo internacional, firma acuerdos. Y los acuerdos, pues, no es como que, oye, ¿sabe qué? Hoy día me amanecí con ganas de no pertenecer y ya no pertenezco. No, no. Los acuerdos son vinculantes. No, nos vinculan. Nos acarrea compromisos, acuerdos. Y el de la OMC es uno de ellos, ¿no? La OMC, el acuerdo de valor de la OMC lo que busca es facilitar el comercio, ¿no? Una de las características, una de las misiones de la OMC es facilitar el comercio. Mundo globalizado, el comercio tiene que ser más rápido. En un mundo globalizado, el comercio tiene que ser más ágil, más sencillo, más fácil de entender. Y para esto está la OMC. Entonces la OMC, en cuanto a valoración, porque ojo, la OMC no solo ve tema de valoración, a la OMC ve tema de aranceles, tema de valoración, tema de restricciones al comercio, tema de acuerdos comerciales internacionales, ¿no? En cuanto a la valoración, en cuanto a la OMC con la valoración, la OMC ha creado un acuerdo. ¿Se acuerdan en qué año se firmó ese acuerdo y en dónde? ¿En qué año y en dónde se firmó el acuerdo de valoración? También lo hemos dicho varias veces. ¿En dónde y en qué año?
A ver, ¿alguien? Se firmó en 1994 en Montevideo, la ronda de Montevideo. ¿Dónde queda Montevideo? ¿Dónde queda Montevideo? ¿Dónde queda Montevideo? Uruguay. ¿No? Uruguay. Perú, ¿cuántas veces ha jugado en Montevideo, no? Cuando juega con Uruguay. Entonces, tenemos pues ahí el año y dónde se firmó el acuerdo de valor de la OMC. Se firmó en 1994, gracias a la ronda de Montevideo, en la ciudad uruguaya de Montevideo. Montevideo es la capital de Uruguay. Entonces, este acuerdo de valoración se le llamó acuerdo del valor de la OMC, ¿no? El acuerdo del valor de la OMC. ¿Dónde está el texto de este acuerdo del valor? Si quieres ir un poquito más allá y leerlo, está en tu campus virtual. Además, ayer te pasé el link de la página de la OMC, ahí también estará. Y es más, en el de la página de la OMC está explicado. O sea que aún mejor. Y este acuerdo del valor de la OMC ha determinado los métodos de valoración. ¿Cuántos son los métodos de valoración? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los métodos de valoración? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los métodos de valoración? Seis métodos, ¿no? Uno principal, 5 secundarios. El primer método de valoración, que es el más común, el más usado, lo hemos visto 3 clases casi, ¿cómo se le conoce? O ¿cómo se llama? Mejor dicho, ¿cómo se llama a ese primer método de valoración? Que eso sí eso es básico que sepamos, ¿no? Si eso no lo sabemos, después de todo lo que hemos visto, hay que preocuparnos. De verdad que sí, porque no hemos entendido ni ni siquiera hemos estado atentos a la clase, ¿no? ¿Cómo se llama el primer método de valoración? ¿O a qué se relaciona, ¿no? ¿O con qué se relaciona el primer método de valoración? Ya, se llama valor de la transacción. ¿Y con qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona? Chicos, mañana es el examen, ¿ah? Yo no sé. ¿Con qué se relaciona? No del valor, ¿ah? Del precio. Precio realmente pagado. Eso no se vayan a olvidar. Eso es lo básico. Acá. Eso es lo mínimo que hay que aprender. Pero eso realmente pagado por pagar. Lo mínimo que se necesita para que al menos nos vean que sabemos algo de valoración. Al menos saber eso. Ya con eso, bueno, algo de valoración sabemos. Sabemos lo básico. Pero si no sabemos eso, no podemos decir que tenemos un concepto de valoración. Pero si tú eso lo sabes, ya tienes un gran concepto de valoración. Gran concepto. Porque el primer método es el método más importante, no es el más usado, es el que más vas a ver, es por el que más te van a preguntar. Es cuando tengamos en la aduana dudas razonables, cuando tengamos respuestas a dudas razonables, cuando tengamos que sustentar dudas razonables, todo va a ser el sustento del precio realmente pagado por pagar. ¿No? Entonces este precio realmente pagado, y lo repito esto porque lo he repetido varias veces, pero veo que no ha quedado claro. No, si no ha quedado claro, en esto sí tiene que quedar claro al menos. El precio realmente pagado por pagar, su nombre lo dice, eso no hay que explicarlo mucho.
realmente pagado, lo que de verdad has pagado, lo que tú de verdad, lo que de verdad ha salido de tu bolsillo para pagar, transportar, asegurar o ajustar la mercancía que estás tratando de importar, esos 4 conceptos, ¿no? Acuérdate, el valor de la mercancía más el costo del transporte, donde también irán los gastos conexos al transporte, más el seguro, más los ajustes, conformarán, ¿qué cosa? El valor en aduana. La suma de esos 4 conceptos, valor de mi carga, lo que me cuesta traerla, lo que me cuesta asegurarla, y por ahí se ha presentado un ajuste, que tengo que ajustar el valor, ya sea regalías, sea cánones, derechos de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de estos 4 conceptos formarán mi valor en aduanas. Entonces, ¿por qué es importante? A ver, les pregunto, ¿por qué es importante tener un correcto o declarar de manera correcta el valor en aduanas? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante declarar de manera correcta el valor en aduanas? ¿Para qué sirve principalmente el valor en aduanas? ¿Para qué sirve principalmente? ¿Cuál es la razón más poderosa de tener un valor en aduanas correcto? El arancel. No solamente el arancel. El arancel es uno, pero no solamente es el arancel. ¿Qué más es? El arancel es uno, pero ¿qué más? Para determinar los impuestos. Dentro de los impuestos está el arancel, pero no solamente es el arancel, porque también estarán los impuestos internos o nacionales. No solo es arancel, arancel es uno de ellos, sí. No, uno de ellos es el arancel, por supuesto, el primero, el impuesto al valor en que le llamamos en Perú, pero no solamente es el arancel, porque base al valor en aduanas también se va a calcular los demás impuestos, ¿no? Entonces, la razón principal y más poderosa de tener un valor en aduanas es calcular impuestos, calcular los impuestos. Eso es determinante en el tema del valor en aduanas. Ahora, el acuerdo del valor de la OMC lo que busca, ¿no? Lo que busca a través del uso de la noción positiva. La noción positiva, ¿qué dice? La noción positiva dice que los impuestos deben ser calculados en base al valor real de lo pagado por la carga. En base al valor real, precio realmente pagado por parte. El valor real. En base a ese valor real, no imaginario, ¿no? El valor que es, no el que será, sino el valor que es, yo voy a calcular mis impuestos arancelarios, mis impuestos nacionales y demás impuestos aplicados. Esa es la importancia, es el punto más importante del cálculo, de un correcto cálculo de valor en aduanas, es para calcular de manera correcta mis impuestos y no tener problema con la administración, ¿no? Porque ¿quién es el que dirige la valoración? ¿Qué entidad del Estado es la que revisa si el valor en aduanas está calculado de manera correcta? ¿Qué entidad? ¿Qué entidad del Estado? ¿Qué entidad del Estado es la que dirige, la que revisa el valor en aduanas? Oye, por favor, mira, hay muchas personas que no están mandando los trabajos. Hay muchas personas que no participan. Entonces, ¿qué hago? Lo jalo, ¿no? Mejor no tengo examen mañana, pues lo voy a jalar, ¿no? Entonces,
Si al menos no has hecho los trabajos, al menos participa. Nadie participa, ¿no? Participan lo mismo siempre. Y ellos tienen asegurado su nota, ¿no? Ellos hacen los trabajos y participan. Acá. Pero no hago el trabajo, no participo, no atiendo, hermano, estamos perdiendo el tiempo en realidad, ¿no? Si no puedes el trabajo, porque a veces estás en el trabajo, bueno, pero puedes participar, ¿no? Oye, eso es una pregunta fácil. ¿Quién administra? Pues la SUNAT. ¿No? A menos cópiate lo que otro dice, ¿no? Ya otro lo dijo, ya también lo digo, ¿no? A menos para hacer acto de presencia, ¿no? A menos para decir, oye, profesor, ¿qué estoy? ¿Ya? ¿No? Estoy acá, ¿ya? Yo no le estoy diciendo directo a nadie, ¿ya? Por si acaso. No es para una persona. Ya cada quien sabe quién no hace y quién hace. Ya sé que no hace falta aclaraciones. Exactamente, la SUNAT, ¿no? La SUNAT es la entidad autorizada del gobierno que revisará la valoración, ¿no? Va a revisar la valoración y verá si es correcto o si no es correcto, ¿no? Verificará si es correcto o no es correcto el valor que le has declarado. Entonces, cuando uno tiene que calcular el valor en aduanas, tiene que saber que se lo van a revisar. Te lo revisarán en el momento o te lo revisarán después. Tienen 3 meses después y lo pueden prorrogar 1 año. O sea, no es que, bueno, ya salió Canal Verde, no importa. Sí importa. Porque si sale Canal Verde, por ejemplo, no te lo van a revisar en ese momento. Te lo van a revisar 3 meses después. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te revisan el valor después? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un voucher y luego lo pierden. No, todo el mundo se le ha perdido un voucher. Hoy en día esto es más sencillo porque, por ejemplo, los que manejan, bueno, al menos yo, que manejo todo a través de mi aplicación del teléfono del banco, yo todo lo tengo por correo. Pero hay muchas personas que no son así. Hay muchas personas que todo no hacen nada por el teléfono, no saben, van al banco y todo lo tienen en voucher. Se le pierde un voucher, sonaron. No, capaz el banco te puede ayudar, ¿no? Porque de todas maneras el banco sabe, tiene todas las operaciones que hace, ¿no? Pero ya es ahí ya es un trámite aparte, ¿no? Y te dan 5 días hábiles. Entonces la SUNAT, y atentos acá, porque esto puede venir mañana en el examen. La SUNAT, ¿qué hace? La SUNAT revisa tu valor. Revisa el valor y ¿qué va a hacer? Te lo puede observar. Si la SUNAT te observa el valor, ¿cómo se le llama a esa duda que tiene la SUNAT? ¿Cómo se le llama a esa duda que la SUNAT tiene? ¿Cómo se llama? Cuando a la SUNAT no le queda claro tu valor y te presenta una duda. ¿Cómo se llama esa duda? Duda razonable. Perfecto. Duda razonable. Una duda va a dudar y te va a dar las razones por las que dudará. Mira, dudará y te dirá las razones por las que va a dudar. Te dirá, ahora en el repaso vamos a ver la estructura de la duda razonable. No te dirá, oye, yo dudo por esto, he encontrado un valor, Dudará. Y al dudar el valor, lo que hace, mira, la SUNAT desde antes sabe lo que va a hacer, pero tiene que cumplir las formalidades, ¿no? Tiene que cumplir las formalidades. Porque, ¿qué motivos hacen que la SUNAT dude? Ah, muy bien, lo explicamos varias veces en las clases anteriores, ¿no? Espero que lo hayan escuchado. ¿Un motivo principal cuál es? La SUNAT tiene 2 formas de revisar los valores. O sea, ¿cómo le presentas tú el valor a la SUNAT? Mediante la declaración aduanera de mercancía, ¿verdad? Le pones tu valor FO, tu valor, el transporte, el flete, el seguro y el ajuste si existiera, ¿no? Ahora, el ajuste solo existe en el 2% de los casos, ¿no? O sea, ajuste no hay que haya mucho. Si no hay ajuste, se deja en cero, ¿no? Ese campo sí se puede dejar en cero. Más no el seguro sí tiene que estar. Entonces tú le prendes el valor, ¿verdad? La aduana revisa, pero la aduana, para revisar un valor,
tiene que recurrir a dos normas que manejan ellos. Primero, la norma nacional. La norma nacional. Y segundo, la norma comunitaria. La norma nacional de la propia SUNAT se recoge en un sistema que se llama SIVEP, Sistema de Verificación de Precios. La SUNAT tiene en su sistema de verificación de precios, que está conectado al sistema de las DAMS, que se le llama, hoy en día se llama SEIDA, Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros, está conectado, no está conectado. Entonces, todos los valores que la SUNAT recibe, los tiene en el sistema de verificación de precios. El CIVEC es privado, no es público, no es público. Lo que sí es público es la consulta de las DAMS. Pero para tú poder consultar una DAM, tienes que tener el número de la DAM. Y ese dato es privado, no te lo van a dar. No te lo va a dar el importador. Antiguamente, pero te estoy hablando del año 2008, ¿no? Por ahí el CIVEC era público, pero lo restringieron, ¿no? Y lo restringieron precisamente porque había importadores que eran vivos, ¿no? No, ni pagando, nadie tiene acceso al CIVEC más que la SUNAT, ni pagando ni nada. El acceso al CIVEC no tiene nadie más que la SUNAT. No, la SUNAT es la única que tiene acceso, es un sistema interno, que antes era público, ¿no? 2008, 2009, por ahí. Luego lo volvieron privado porque la peruanada, criollada y viva, ¿qué hacían? Verificaban los precios. No entraban al CIVEC, veían los precios. Si, por ejemplo, ¿no? Tú habías pagado 1.500. Ya te habías pagado 1.500. No, era tu precio. Pero en el CIVEP encontrabas que la referencia más cercana al precio de lo que tú estabas trayendo era 1.300. Entonces hacías cambiar el valor a 1.300. Y como la aduana iba a ver que el valor era el mismo que el que estaba trayendo otro, no pagaban impuestos por los 200. No hacían las facturas por 1.300 y se pasaban de vivo. No pagaban de 200. La SUNAT detectó eso, entonces bloqueó el CIVEP y dijo, no, tú presenta el valor, yo lo reviso, porque al final la prerrogativa, la SUNAT daba el CIVEP de buena gente, ¿eh? Porque no tenía que darlo. Pero cada vez que la SUNAT soltaba algo, siempre había un vivo que le quería meter cabeza. Entonces lo bloquearon. Bloqueado, y hoy en día es bloqueado, solo lo tiene la SUNAT. ¿No? Entonces es el sistema nacional, ¿no? La legislación nacional. Pero también tiene una normativa comunitaria. ¿Y a qué se refiere con normativa comunitaria? Nosotros, el Perú, y ustedes lo deben saber, porque en las elecciones hemos escogido, además de presidente, hemos escogido congresista y hemos escogido hemos marcado una tercera vez el signo del partido que escogimos, ¿no? Se marcaba el signo del candidato presidencial, el del Congreso de la República y el del Parlamento Andino. ¿Y qué es el Parlamento Andino? El Parlamento Andino es el órgano legislativo de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los países que forman la Comunidad Andina de Naciones? Son 4. Son 4 países. Está el Perú, obviamente, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? La Comunidad Andina es una entidad, porque sí es un organismo porque tiene personería jurídica, ¿no? No es como, por ejemplo, los TLCs que no tienen personería jurídica. La CAN sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene órganos de gobierno. Está la presidencia de la Comunidad Andina, compuesta por los presidentes de las 4 repúblicas, de Perú, de Colombia, Ecuador y Bolivia. Tiene la reunión de cancilleres de la Comunidad Andina, que ahorita nosotros estamos sin canciller, nos están buscando quién va a ser el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y tenemos el Parlamento Andino, que es como un congreso. El Parlamento Andino es como un congreso, así como el Congreso de la República, ¿no? Es un congreso.
formado por 5 representantes de cada país, ¿no? 5 representantes de cada país, que legislan en aquellos puntos que los países han determinado que se legisle. Por ejemplo, ¿en qué se ha determinado que se legisle? En tema arancelario, ¿no? Tema arancelario. En tema arancelario se ha determinado que se registre. Se ha determinado también que se legisle en tema de mercancías restringidas, sobre todo en las que son de salud. Se ha legislado también en tema de derechos variables, que son los que pagan el arroz, eso. En tema migratorio, hoy en día, por ejemplo, la comunidad andina ha creado un sistema de revalidación de títulos universitarios. Y esto es buenísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú has estudiado aquí por ejemplo, yo he estudiado aquí en el Perú, ¿no? Yo he estudiado en la Universidad Privada del Norte. Tengo mi título a nombre de la nación, ¿no? Tengo mi título a nombre de la nación. Con mi título a nombre de la nación, yo puedo revalidarlo en Colombia gracias a la comunidad andina y yo me puedo ir a trabajar a Colombia como si fuera colombiano, sin nacionalizarme ni ser residente. ¿Por qué? Porque soy ciudadano andino. Igual en Bolivia, igual en Ecuador, igual ellos, ¿no? Es por eso que aquí, por ejemplo, ustedes ven, vienen muchos colombianos, muchos ecuatorianos a trabajar. ¿Por qué? Porque revalidan el título y vienen a trabajar aquí. Igual si se van a Bolivia, etc., ¿no? Entonces, también en todos esos temas se ha legislado. Y también, en valoración también se ha legislado. Valoración aduanera también se ha legislado. Entonces, tiene una norma comunitaria para revisar tu valor, que son las publicaciones, revistas, listas de precios propias de la comunidad andina, ¿no? Ahí revisarán el valor con el que ha ingresado a Ecuador, con el que ha ingresado a Colombia y con el que ha ingresado a Bolivia. No tanto como para ajustarlo, sino para dudar ahí, para revisar. Entonces, ¿qué harán? Al revisar el CIBEP, veámoslo con el CIBEP para no complicar. Por ejemplo, tú trajiste unas zapatillas Adidas a $60 el par. Ya, pongamos un precio. $60 el par. Tú, Amador, tú, Enrique, no, tú, José. Ustedes trajeron las zapatillas Adidas a $60, ¿ya? Pero yo también importé zapatillas Adidas. Y yo no lo traje a 60, lo traje a 65. Ellos tienen el control del CIBEC, saben a cuánto lo has traído tú y a cuánto lo he traído yo. Entonces ven, oye, José, acá en Sudán, declaración aduanera de mercancías, me está poniendo que cada par le costó 60. Pero Luis me está poniendo que cada par le costó 65. Y estoy viendo que son zapatillas Adidas, marca tal, las dos son de cuero, tienen planta de EVA, etileno vinilo acetato, tienen el mismo color, son idénticas. ¿Qué hace? Duda de tu valor. Dudará y te dirá. Yo he encontrado, ¿no? Y la duda razonable te pone. Se formula duda razonable porque usted declaró un valor y hemos encontrado en el sistema otro valor. Sustente el precio realmente pagado por pagar. Porque la duda razonable no es que te esté rechazando, ¿no? La duda razonable es que está dudando y que te está dando el beneficio de la duda, y te está diciendo, formula la duda razonable, susténtame. Te doy 5 días hábiles para sustentar, para que me envíes medios documentales, porque acá no hay que yo te sustento porque soy tu pata y te comienzo a chamullar y te sustento con eso. No. Acá hay una cosa que un congresista, no recuerdo si fue congresista, fue alguien de la política, hizo famosa, ¿no?
una frasecita bien famosa aquí en el Perú. Papelito manda. Acá papelito manda. Medios documentales. No, que no tiene que ser impreso, no pueden ser los medios documentales digitalizados, como es ahora, no van a todo digitalizado. Entonces te pedirá los documentos. De lo que ya hemos visto, y lo que dijimos ayer lo repetimos, ¿cuáles son estos 3 tipos de documentos que te pedirán para sustentar el valor? ¿Cuáles son los 3? No cuáles son los documentos, sino cuáles son los 3 tipos de documentos. A ver, ¿cuáles son? Para sustentar un valor. Pero también tiene que tenerlo claro y lo hemos repetido varias veces. ¿Cuáles son los 3 tipos de documentos? No, el estado de cuenta no es un tipo de documento, es un documento. El estado de cuenta, la factura comercial tampoco es un tipo de documento. Esos son los documentos. Por eso le decía, no cuáles son los documentos, sino cuáles son los tipos de documentos. La factura comercial, ¿qué tipo de documento es? El estado de cuenta, ¿qué tipo de documento es? A ver, eso más que todo principal. Luego vemos cuáles son cada cual. Contables, documentos financieros, falta un tipo. Financieros contables está bien, falta uno, que es el primero. Comerciales. Comerciales, bancarios o financieros también puede ser, cualquiera de los dos. Y contables. Y ya dentro de cada tipo de documento ya hay un montón de documentos que han ido mencionando al principio, ¿no? En los comerciales está la factura, está el contrato, está la lista de precios, la factura pro forma, ¿no? En los bancarios, ¿qué está? Están los vouchers, los estados de cuentas, estas solicitudes de depósitos en el exterior, ¿no? ¿Qué más vimos ahí también? Vimos los vouchers, los mensajes SWIFT, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los contables está principalmente pues lo que son asientos contables, ¿no? Los que son los libros mayores, libro diario, etcétera, etcétera. ¿No? Eso se presentará. Ahora, uno también tiene que ser consciente cuando ya metió la pata, porque puedes haber metido la pata y haber creído que la banda no se iba a dar cuenta que le has querido engañar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay veces que tú sabes que el precio que has declarado no es el realmente pagado. Tú sabes, no es el realmente pagado, no puedo sustentar. Entonces, ¿qué haces? La aduana te da la opción de, una, responder la duda razonable, o segundo, tú mismo aceptarla. Aceptarla y pagarle lo que le has dejado de pagar, ¿no? Porque la SUNAT siempre te va a observar cuando tu precio sea menor. Si tu precio es mayor, no te va a observar, ¿no? Ahí hay un tema ahí ¿cómo se dice? De desbalance, ¿no? Pero también hay que saber que la SUNAT es la autoridad, ¿no? Y yo al hacer negocios en Perú, me someto a lo que diga la autoridad. No estoy sometido a lo que dice la autoridad. Entonces siempre la aduana te va a observar cuando observa que hay un valor mayor. Y si yo tengo un valor en aduanas mayor, tengo que pagar más impuestos. Si tengo un valor en aduanas menor, pagaré menos impuestos. Entonces quiere decir que si tú has declarado un valor menor y ellos te están observando por un valor mayor que han encontrado en su sistema, lo que te están queriendo decir es que si es conforme a la duda razonable, te van a aumentar el valor y vas a tener que pagar más de lo que ya has pagado. Entonces, ¿qué haces? Si estás en la razón, sustentas. Si no estás en la razón, le pagas nomás y cierras el tema ahí. Porque también, si sabes que no estás en la razón y vas a responder, vas a perder tiempo porque igual vas a perder. Pero si tú estás en la razón, tus documentos están conformes, tú no sabes por qué a mí me han cobrado 65, a ti te han cobrado 60, tú has hecho el contrato por 60, has pagado 60, de tu cuenta ha salido 60, pues es el precio realmente pagado y con tus documentos, tantos comerciales como bancarios como contables, sustentarás. La aduana recibirá los documentos y si ve que son conformes, correctos con el precio, desestima la duda razonable y acepta el valor y muere el payaso. Recibe los documentos, los examina, desestima la duda razonable y te acepta tu valor como está. A pesar de que en su sistema hay un valor más alto, no, pero el valor está sustentado
por los documentos. Entonces, lo acepta. Pero puede darse de que no cumpla con alguna de las cosas, porque, ojo, para aplicar el primer método, no solamente, o sea, uno es el precio realmente pagado, eso sí, pero también hay algunas condiciones que hay que cumplir, que están en las diapositivas, ¿no? Que hemos visto, que hemos estado viendo. Si no le queda claro, ¿qué hará? O los documentos no son conformes, lo desestima, acepta la duda razonable y te notifica que te va a aplicar los otros métodos. Y el precio queda como antecedente, exactamente. Ya tu precio, el precio aceptado, ya queda como antecedente para que en otras ocasiones no te estén notificando a cada rato, ¿no? ¿Sabes cuándo es el problema? Por ejemplo, si te han observado un valor, has podido sustentar y lo has liberado, ya como que la aduana te deja de ver feo. Pero cuando tú no sustentas, o sea, cuando te pescan que te has querido engañar, ahí sí te fregas. Porque ya todas te las va a observar. Yo tengo un cliente así, ¿no? Un cliente que importa juguetes, ¿ya? Las dos primeras le quiso decir a la aduana, oye, no, la aduana le impuso la duda razonable. Hoy en día no hay despacho que hagan que no les observen el valor. Y en todos pierden. Entonces la aduana también ve cuál es la carnecita. Bueno, ¿por qué carnecita? ¿Y por qué llamo carnecita? Porque ahí es donde va a comenzar a recaudar más, porque va a pagar más impuestos. Pues. Entonces, una de las cosas que hay que tener, hay que ser conscientes en este negocio, que hay que tener una trayectoria limpia frente al asunto. Entonces, ya hice el repaso al revés, ¿no? Yo creo que los métodos de lo tenés que hacer en la segunda hora. Entonces, ¿qué pasa? Y si no acepta el valor, ¿qué pasará? Rechazará el primer método, porque los 6 métodos se aplican en orden sucesivo y excluyente. O sea, se aplica el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Pero se agota todas las posibilidades en un método. Recién, cuando ese método que estás aplicando en orden no se puede aplicar, ya intentaste todo para aplicarlo, lo excluyes y te vas al siguiente. Entonces, ya cuando la duda razonable se confirma, es porque ya se agotó toda forma posible de aplicar el primer método. El precio ya no puedes valorar por el precio realmente pagado por pagar, porque no lo has podido sustentar. No ha habido forma de sustentarlo. No has tenido los documentos, tus documentos están mal emitidos, no has cumplido con las condiciones, se excluye. ¿Y qué pasa? Se utilizan los métodos secundarios. Los métodos secundarios son 5, los métodos de valoración en total son 6. Hay uno principal, valor de la transacción, precio realmente pagado por pagar, y hay 5 secundarios. El segundo método de transacción de las mercancías idénticas, lo vimos ayer. ¿Qué harán en ese método? Ubicarán en el sistema una mercancía idéntica a la tuya en característica idéntica. Idéntica quiere decir igualita, la misma mercancía. Una zapatilla Adidas de color azul, de cuero, con planta de goma, etcétera, etcétera. Igualito. Entonces, así te podrán utilizarán ese valor que está en el CIBEC, que es un valor ya aceptado. El valor del CIBEC, lo que está en el CIBEC son valores que ya están aceptados, que han sido revisados y están aceptados. Entonces, te ajustarán a ese valor y te harán pagar los impuestos diferenciales. Porque tú en tu primera importación pagaste menos porque utilizaste un valor más bajo. En la que han revisado, obviamente es más alto, por eso te lo han observado. Y tendrás que pagar la diferencia, ¿no? Tendrás que pagar la diferencia. Y hay toda una gama de condiciones que debe cumplir para ser idéntica. Eso está en tu diapositiva, ahí lo puedes leer. Eso ya lo vimos ayer. Si no pueden por este segundo método, se agotan todas las posibilidades del segundo método, se irán al tercero. ¿El tercero cuál es? Valor de transacción de mercancías similares. Ya buscarán una mercancía que sea similar a la tuya, ¿no? Por ejemplo, si no hay zapatillas Adidas,
pues buscarán unas zapatillas que tengan el mismo prestigio comercial. Mismo prestigio comercial que Adidas. Podría ser Nike, podría ser, se me ocurre, podría ser Nike, podría hasta ser Puma, aunque Puma me parece que tiene un poquito menos de prestigio, ¿no? Yo creo que decidirían por una Nike, ¿no? Entonces compararán el valor, ¿no? De una mercancía similar. Pero podría ser que también no lo encuentren por el tercer método, ¿no? Que ya es muy raro, ¿no? Es muy raro que no se encuentre pues en el tercer método, ¿no? También puede ser una mercancía que es completamente nueva en el Perú, ¿no? Yo, por ejemplo, la vez pasada, yo tuve un caso que lo aplicaron por el valor reconstruido, que es el quinto método. ¿Y por qué lo hicieron esto? Porque cuando empezó la pandemia, importaron un robot desinfectante. Robot desinfectante, ¿eh? Bacán. Era un robot, era una máquina que caminaba, ¿no? La manejaban con control remoto y entraba, eso lo utilizaban en los cuartos donde están las camas UCI, ¿no? Cuando ya moría un paciente, eso queda infectado porque el paciente estaba con COVID ahí adentro, ¿no? Entonces, sacaban al paciente, ya fallecido, y entraba el robot, y el robot tenía una lámpara, ¿no? Que se abría, se levantaba y era de luz ultravioleta. ¿Qué hacía? Desinfectaba con radiación UV. Pero, ¿por qué tenía que ser a control remoto? Porque tenía que ser el espacio cerrado y nadie se podía acercar porque la radiación UV en gran tamaño puede afectar al cuerpo, ¿no? Puede quemarte, puede hacer un montón de cosas, ¿ah? Entonces, con el control remoto lo movían, lo ingresaban a la habitación, cerraban y con los mandos comenzaban a hacer la operación de desinfección. Eso nadie lo había traído. Cuando observaron los valores, porque sí lo habían importado en Colombia, cuando observaron los valores, no tenían, porque una de las cosas para aplicar el segundo método, es que sea el mismo país. O sea, lo de Colombia te sirve simplemente como una referencia, pero para aplicar un ajuste de valor o para cambiarte de valor tiene que ser con uno nacional. Entonces, ¿qué hicieron? El quinto método. El quinto método es el método de valor reconstruido. ¿En qué sentido? Desarmaron imaginariamente, claro, todo el robot imaginariamente y valoraron cada partecita. Sumaron y armaron un valor reconstruido. Pagó un montón de plata, más de lo que costaba en verdad. Pero bueno, fue lo que había, ¿no? Nadie había importado un robot desinfectante de esa marca en el Perú. Ni siquiera habían importado un producto parecido. ¿Por qué? Porque antes no existía. Antes no era que no existiera, sino era que esa tecnología no hacía falta en Perú, ¿no? Porque, bueno, siempre ha habido camas UCI, ¿no? Pero las camas UCI eran pues para personas que sufrían accidentes o personas que tenían problemas también neuronal, bueno, en el cerebro, en el corazón, o sea, pero no era tan, pues, no había la demanda que hay hoy en día, ¿no? Bueno, que hubo durante la segunda ola y que probablemente se venga, esperemos que despacio para la tercera ola, ¿no? Esperemos que sea, pues, que sea más suave, ¿no? Esperemos, yo lo espero de todo corazón. Entonces, hicieron eso. Se demoró, obviamente, ¿no? Porque tuvieron pues que imaginariamente sacar el cable, sacar el tema de la lámpara ultravioleta, el tema de la red, fue un tema bien engorroso, pero era la única forma de aplicar el valor, ¿no? ¿Y por qué también fue? Y fue también por viveza del importador, ¿no? Porque no supo, no quiso en realidad, ¿no? Porque nosotros le dijimos, oye, necesitamos documentos contables, ¿no? Y dijo, no, contables, contabilidad no, porque eso es privado mío. Pero te lo está pidiendo la SUNAT, no, no lo voy a dar. Ah, bueno, SUNAT no lo va a dar. No quiso dar ni el estado de cuenta, ni el tema de contabilidad. Solo entregó la factura, el contrato, la aduana no lo aceptó. No lo aceptó. No, a la aduana tampoco le puedes ir con mucho berrincha, porque, o sea, si tú quieres pagar eso, pues preséntale. No, igual, eso es privado para la aduana, no es que la aduana lo va a publicar en internet, ¿no? La aduana no va a hacer eso. Y el agente de aduana menos, ¿no? La gente de aduana está trabajando para ti. Pero bueno, no quisieron y tuvieron ese problema.
El importador no está obligado, ¿no? No, no es que te van a poner una pistola, pero lo que te van a decir es, oye, si no me lo quieres dar, bueno, te ajusto el valor y te lo aumento, ¿no? Te ajusto el valor, te lo aumento. Ya tiene que ver su coste-beneficio, ¿no? Pero no está obligado a entregar esa información porque es confidencial. Eso sí, ahí estamos de acuerdo. Pero si lo tienes que entregar para sustentar un valor y evitarte pérdida de tiempo, no sobre todo tiempo, ¿no? Sobre todo tiempo, pues es bueno entregarlo, ¿no? Pero cada importador sabe cómo lo maneja, ¿no? Cómo lo maneja. Bien, vamos a dejarlo un ratito ahí. Viniendo, vemos el tema de los métodos secundarios, hemos estado hablando del preámbulo, sobre todo para los que quizás no estuvieron, no pudieron venir, tuvieron alguna complicación. Vamos a ver los métodos secundarios y luego seguimos conversando pues un poquito del proceso de la valoración, ya para el examen que viene mañana. Entonces, vamos al break, 8:15, nos volvemos a ver por acá. Gracias. No, dijo que iba a salir.
Recording.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, si habíamos dicho que si no te aceptaban el valor, pues se llegaba a la situación de aplicar los otros métodos, los métodos secundarios, ¿no? Ahí hemos hablado de dos, el método del valor de transacción de mercancías idénticas y de mercancías similares. ¿Qué sucede cuando estos dos métodos ya no se pueden aplicar? Pues la norma de la valoración indica que los métodos se aplican en orden sucesivo y excluyente. Sucesivo y excluyente. En orden, y vas eliminando, pues, los que ya no te sirven, ¿no? Donde puede darse la situación mínimo en realidad, porque como te digo, son muy pocas cosas, pues, las que tienen que cumplir, que sean primeras importaciones y que encima sean valores que no puedes sustentar, ¿no? Puede darse que sea, pues, valores que no puedas sustentar. Y si es esta situación, pues pasarás al segundo, tercero, cuarto método. Y eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué es el cuarto método? El cuarto método se le llama método del valor deductivo. Cuando tú deduces algo, ¿no? Cuando tú deduces algo, no es que estés seguro de algo, ¿no? Cuando tú deduces es que tienes evidencia, ¿no? Por ejemplo, tú deduces, le robaron el celular a tu enamorada, o a tu esposa, o a tu esposo o a tu enamorado, ¿no? Le robaron el celular. Y tú le preguntas, oye, ¿cómo te lo robaron? Y te dicen, ya, yo estaba parada en la esquina de la casa, había un hombre sentado ahí, estaba fumando, yo de pronto sentí que me arrancharon el celular y se lo llevaron. No, ella no sabe quién ha sido. Pero tú dices, estaba fumando un hombre extraño ahí. Él ha sido. Tú no tienes pruebas. Pero analizando la situación y viendo que era el hombre que estaba ahí, que era un extraño fumando y etcétera, etcétera, deduces que él ha sido, pero tú no lo podrías acusar porque tú no sabes, ¿no? El valor deductivo es algo así. Es siguiendo ese principio, pero mira lo que dice. Si las mercancías importadas u otras idénticas o similares importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario que se venda a estas condiciones, la mayor cantidad total de las mercancías importadas o otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas. En el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado a personas que no estén vinculadas con aquellas. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir que si tú ya no lo has podido hacer por mercancías idénticas o similares, su valor en aduanas, ya no van a tomar ese valor en aduanas, sino van a tomar el valor de mercancías, pero ya no el valor en aduanas, sino van a ver su valor comercial, porque puede ser que esa mercancía sí la hayan importado, o sea, que una mercancía idéntica la hayan importado, pero la hayan importado hace un año y medio, y eso ya no sirve como mercancía idéntica, porque la mercancía idéntica, una de las condiciones que debe cumplir para las idénticas o similares es que se haya importado en una fecha cercana a tu importación. Si ha sido hace un año atrás, no es cercana, pues es hace un año atrás. Hace un año atrás el dólar era más barato, no había este tema de inflación, no había pandemia, ¿no? Por ejemplo, lo que te cuesta una mascarilla ahora, una mascarilla estas de tela, que son médicas, no es lo mismo lo que te cuesta ahora que lo que te costaba el año pasado, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuántas veces ustedes han usado este tipo de mascarillas antes de la pandemia? Yo te lo digo, yo lo he usado 2 veces. Una vez cuando me internaron, que me operaron de apendicitis, cuando tenía 11 años, y la segunda vez cuando nació mi hijo el mayor, que entré a la sala de parto. Con la segunda no pude porque ella nació durante la pandemia, pero con el primero, o sea, esas eran las únicas 2 veces que yo en mi vida, antes de la pandemia, había usado mascarilla. Hoy en día, todo el mundo tiene que usar mascarilla. Entonces, ha aumentado la demanda
de mascarillas. Entonces yo no podría valorar una importación de mercancías hoy con una de hace 2 años, pues no podría comparar, imposible. Entonces eso hace que también el segundo y tercer método se descarten. Pero de todas maneras, esta mercancía ha sido importada en algún momento y ha sido vendida en la calle, que ha tenido un valor comercial. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase? Ahora si nos queda tiempo, que yo creo que sí, había esta diferencia entre el valor comercial y el valor en aduanas, ¿no? Utilizarán el valor comercial, pero no para aplicarte ese valor, porque obviamente ese valor tiene pues muchas, se le ha agregado muchas cosas, ¿no? Se le ha agregado un millón de cosas, pero en base a ese valor van a deducir un valor para poder aplicarlo. No, obviamente, no está con IG. Ese valor ya que venden en la calle está con IGB, con transporte, con almacenaje, está con todo, ¿no? Por eso no van a usar propiamente ese valor, sino en base a ese valor van a tratar de deducirte un valor para que sea tu valor en aduanas. Este método ya es complicadísimo, mira, ya es complicadísimo y te puede acarrear un montón de problemas. Puede acarrear un montón de problemas porque ya van a ver de deducir el IGB, capaz no le deducen completo el IGB, o no tienen el monto correcto, o no saben si pagó y se le devolvió. O sea, ya se hace mira, la sola letra ya lo hace un budín, como se puede decir. Se complica demasiado el valor deductivo. Y no es un valor, pues, real, ¿no? Porque es un valor real, ha sido real para otro, pero no para ti. Y miren lo que hay que cumplir, dice, ¿no? Las comisiones pagadas o convenidas usualmente, los suplementos por beneficio y gastos generales cargados, esto es lo que se debita, ¿no? O sea, tienes un valor total y tienes que debitarle todo esto para poder llegar a tu valor en aduanas, ¿no? Y dice, las comisiones pagadas o convenidas usualmente o los suplementos por beneficios y gastos generales cargados habitualmente en relación a la venta en dicho país, ¿no? O sea, al precio de importación ya le sumas pues embalaje, todas estas cosas, ¿no? Los gastos habituales de transporte y de seguros, así como los gastos conexos en que se incurre en el país importado, o sea, aquí en Perú. No todos los gastos de transporte, seguro, embalaje, descarga, carga, estiva, desestiva, traslado a puerto, traslado a almacén, todos esos gastos se le debitan a ese valor de la calle, obviamente. Cuando proceda a los costos y gastos a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 8, ¿no? Los gastos que no se cargan al valor en aduanas. Y por último, lo que decía Amador, el IGB, los derechos de aduana y otros gravámenes nacionales pagaderos en el país importado, ¿no? Al valor del comercial de la calle le van a descontar todos estos valores para poder encontrar un valor acorde a tu mercancía para poder valorar. Pero este ya es un problema, porque mira todos los datos que tiene que buscar. Tiene que hacer una revisión de todos estos gastos para deducir tu valor deductivo. De ahí viene el principio que se maneja en el artículo 4, en el artículo 5, no recuerdo bien. En el artículo 4 o 5 del acuerdo de valor de la OMC, que dice que este método, que es el cuarto, se puede invertir el orden con el que sigue. O sea, tú podrías pedir que no te tomen este método, que lo dejen para después, y que tomen primero el quinto. O sea, en lugar del cuarto, que tomen el quinto. Vamos a ver por qué, porque el quinto es algo más justo. El quinto es el método del valor reconstruido. Tú podrías pedir a la aduana, una vez te rechazan el tercer método, rechazaron el tercer método, tú le puedes decir a la aduana, tú me tienes que aplicar los métodos en orden sucesivo y excluyente, ¿correcto? Muy bien. Entonces el que seguiría debería ser el cuarto método, valor deductivo. Ya, yo no quiero que me deduzcas el valor, no quiero. Prefiero que apliques el quinto método, que es valor reconstruido. Tenemos las pruebas acá de que podemos sustentarlo, entonces aplica mejor el quinto método y no perdamos más tiempo. Y la aduana tiene que aceptarlo porque el acuerdo le faculta al importador elegir entre si quieres que te apliquen de frente el cuarto método
o saltarte al quinto. Ahora, ojo, si no logran hacerlo por el quinto, luego aplicarán el cuarto. No, o sea, no es que tú dijiste que apliquen el quinto y ya, no. Es hoy, aplica el quinto, pero tiene que estar conforme para poder valorizar por el quinto método. Y tú te das cuenta, y estos métodos, ya llegar a la instancia de estos métodos, de por sí ya es un problema. Es por eso que yo a todos mis clientes los tengo asustados, pero asustados no con una mentira, sino asustados con la verdad. ¿Sabes qué? Tú no puedes sustentar el primer método, te vas a someter a estos otros métodos, porque para estos otros métodos no te van a pedir el sustento a ti, ellos lo van a buscar, y si ellos no lo encuentran, van a escogerte el método que te van a aplicar. O sea, ellos son los que ya tienen el poder. El primer método, sí tenemos el poder de sustentar. Entonces, por favor, tengamos los documentos desde antes, por si acaso. Porque puede ser que no te lo pidan, ¿eh? Ahora, por ejemplo, la aduana maneja la categorización OEA. ¿Qué es el OEA? ¿No? También le voy a explicar un poquito para que lo sepan y lo tengan también de conocimiento. El OEA es el operador económico autorizado. Justo hoy hoy en la tarde tuve una charla con la SUNAT sobre los beneficios del OEA, ¿no? El OEA es una certificación que te otorga la SUNAT. La SUNAT te reconoce como OEA. No, no es que si no eres OEA no puedes importar. Si tú no eres OEA puedes importar. Pero cuando tú importas con la certificación OEA, tienes 1.000.000 de beneficios. ¿Cuál es uno de estos beneficios? Que no te valoran. ¿Y por qué no te valoran? Porque para ser OEA, tienes que haber demostrado una trayectoria satisfactoria como contribuyente. No solo como importador, sino como contribuyente. Haber pagado tus impuestos, tener tus registros al día, no haber generado deuda coactiva con la SUNAT, no tener la condición de no habido, tener el RUC activo, emitir tus comprobantes de pago conforme a ley, etcétera, etcétera. Te pedirán, son cuatro requisitos, ¿no? Trayectoria, sistema de trazabilidad, el otro es tener buen, ¿cómo se le llama esto? Tener capital, ¿no? O sea, ser confiable ante las entidades financieras. Y hay uno más que no me acuerdo. Pues son 4. Y a que es operador económico autorizado, le darán 1.000.000 de beneficios. Uno de ellos, no llegar a la valoración. Y si no eres OEA, ¿qué haces? Pues si ya no eres OEA, lo que haces, ¿qué es? Tener tu documentación conforme antes de él. Eso es lo que yo le recomiendo a todos mis clientes. Oye, clientes, por favor, antes de tener los documentos correctos, completos y decir la verdad. A la aduana lo que le gusta es que tú le digas la verdad. Si tú a la aduana le dices la verdad, todos somos felices, todo nos va bien. ¿Cuándo comienza yendo las cosas? Porque es como una relación, ¿no? Una relación de pareja, ¿cuándo comienzan a ir las cosas mal? Cuando comienzas a mentir. Con la aduana, ¿cuándo comienzan a ir las cosas mal? Cuando le mientes. Cuando piensas que la aduana no te va a pescar y la aduana sí te va a pescar, ¿no? Entonces vamos al valor reconstruido, que es el quinto método, que de acuerdo a tu facultad se podría convertir en cuarto método, no, eso va a depender de ti. Dice, el valor en aduana de las mercancías importadas, determinado según el presente artículo, se basará en un valor reconstruido. El valor reconstruido será igual a la suma de los siguientes elementos. El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. ¿Cómo traduzco eso? Por ejemplo, el objeto de la valoración es una computadora. Lo que estamos tratando de valorizar por el valor reconstruido es una computadora.
Ustedes saben que las computadoras tienen componentes, ¿no? Las computadoras tienen varios componentes. Hablemos de una laptop. Una laptop, ¿qué componentes tiene? La pantalla. La pantalla tiene un valor. Si yo compro solo la pantalla, eso tiene un valor. Obviamente menor que el de la computadora, pero tiene un valor. La cámara. La cámara para la webcam de la computadora, la webcam que viene dentro de la computadora, tiene un valor. El teclado. Dentro, el disco duro, la memoria RAM, la tarjeta de video, el lector de CD, los conectores, los puertos USB, el puerto HDMI, el mouse óptico. O sea, si tú en tu mente desarmas la computadora, tiene un montón de partecitas. El valor reconstruido va a ser eso. Va a revisar todo tu producto, lo va a desarmar en su mente, no es que lo desarme en físico, en su mente, y le va a poner un valor a cada cosita. La cámara vale $5. La pantalla vale $8. El teclado vale $25. El disco duro vale $200. La memoria RAM vale $500. Va a sumar todo y va a llegar al valor en avance. Y es más, no solamente se va a quedar en la suma de las partecitas, sino que más va a hacer, va a averiguar lo que ha costado la mano de obra, porque alguien ha tenido que armarla, ¿no? Es más, se ha tenido que armar y le han tenido que poner Windows, porque te pregunto yo, ¿una computadora sin el sistema operativo funciona o no funciona? Una computadora que no tiene el sistema operativo, que no tiene el Windows, que no tiene el iOS, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona. No sirve de nada, sirve de adorno. ¿Qué es lo que hace que la computadora funcione? Además del buen funcionamiento de sus partes, el sistema operativo, el Windows, que no lo ves, que no lo tocas, pero que sabes que está dentro de la computadora. Eso es lo que la hace funcionar. Entonces, mira, ya también este método, mira todo como dicen los argentinos, todo el quilombo que haces, ¿no? Todo el chongo que haces. Porque mira, te van a valorar todas las partecitas, ya va a ser un tema, un budín, como decimos en el argot de aduane. Es en primer lugar. En segundo lugar, una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a lo que suele añadirse tratándose de venta de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación al país de importación. Y por último, el costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar la opción de valoración elegida por el miembro en virtud del párrafo 2 del artículo 8, ¿no? Todos los gastos, por ejemplo, el Perú ha decidido que los gastos de armado, de regalías, de cánones, de derechos, se sumen al valor en aduanas. Por eso dice el miembro es el país. El Perú ha decidido que estos gastos vayan cargados al valor. Algún país, yo no conozco ninguno que no lo haga, pero podría darse que otro país diga, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no quiero que eso se cargue. Bueno, no quiere, pero el Perú sí lo ha dicho. ¿No? El Perú ha decidido que sí se valore con estos productos, con estos valores, ¿no? El Perú lo ha decidido así. Y bueno, tenemos pues que hacerle caso a lo que indica la legislación nacional. Continuamos. Dice, ¿no? Ningún miembro, o sea, ningún país podrá solicitar o exigir a una persona no residente en su propio territorio que exhiba para su examen un documento de contabilidad o de otro tipo, de lo que veníamos hablando, o que permita el acceso a ellos con el fin de determinar un valor reconstruido. ¿Y por qué dice eso? Porque obviamente tú estás importando computadoras. Tú no importas pantalla, ni importas teclado, ni importas cámaras. Eso lo importarán otros importadores.
pero dice que ningún miembro puede solicitar a otra persona que te entregue la contabilidad de la importación de esas pantallas porque no tiene nada que ver con él. El tema de la pantalla es que tú estás importando una computadora, pero no tiene nada que ver con que él importe otras pantallas. Entonces, no se puede pedir la información contable, dice. Pero, sin embargo, la información proporcionada por el productor de las mercancías, o sea, el fabricante, a ver, por favor, los micros, por favor. Sin embargo, la información proporcionada por el productor de las mercancías al objeto de determinar el valor en aduanas con arreglo a las disposiciones de este artículo podrá ser verificada en otro país por las autoridades del país de importación, con la conformidad del productor y siempre que se notifique con suficiente antelación al gobierno del país. O sea, tú sí puedes solicitar información a la aduana del país del producto. Por ejemplo, a la aduana china, a la aduana norteamericana. Hoy en día no tenemos convenios país que nos permiten ya ni siquiera solicitarle a una persona que te entregue las declaraciones aduaneras de ese país. Ya no. Hoy en día, la SUNAT tiene acceso a las plataformas de estos países porque todos, así como pertenecemos a la OMC, también se pertenece a la OMA. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, que está también interconectada y que está trabajando, pues, por el desarrollo de los países, ¿no? Por el desarrollo de los países. Y llegamos al último, que su nombre, pues, es revelador, ¿no? El método del último recurso, ¿no? Y ciertamente se llama así porque ciertamente lo es. Es el método con el que sí o sí te van a valorar. Sí o sí. Ya, los demás métodos pueden tener pues su límite, ¿no? Pero este no, este ya no tiene límite. Ya se llega a este punto, por este método sí o sí te van a valorar. Sí o sí, acá ya no hay vuelta atrás. Sí o sí. Pero por eso se le llama último recurso. Es lo último que puedes hacer. Y dice, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 al 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este acuerdo y el artículo 7 del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. Dice, el valor en aduanas no se basará, o sea, para usar este método no se va a basar en ¿qué? En el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. Por ejemplo, si estoy importando zapatillas, no se va a basar en los valores de zapatillas producidas en este país. No se va a basar en eso. Segundo, en un sistema que prevea la aceptación efectos de valoración en aduana del más alto de los dos valores posibles. Tercero, el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. Cuarto, un coste de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. El artículo 6 es el quinto método del valor reconstruido. El precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de exportación, los valores en aduanas mínimos y valores arbitrarios o ficticios, ¿no? Porque uno podría decir, oye, el último recurso, entonces invéntale un valor. No, ahí te protege la norma y dice que no puede ser valores arbitrarios ni ficticios. Si así lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto, ¿no? O sea, esto ya deja abierto que por alguno de los criterios que hemos manejado se tiene que determinar el valor en aduanas, ¿no? Y esto es todo lo que hay que ver con los métodos de valoración. Los métodos de valoración es un tema complejo, ¿no? Es un tema, nosotros hemos tratado de resumir lo mayor posible de la norma. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para dar el examen de IAT, ¿no? Para el examen de IAT, al menos hay que saber los nombres de los métodos
y de qué trata el primer método. Los demás métodos, bueno, vamos aprendiéndolo en el camino. Pero lo que sí hay que saber son al menos los títulos de los métodos y de qué trata el primer método. Hagamos un resumen de cuáles son los métodos. Aquí voy a compartir una pizarrita. A ver, me preguntan algo. A ver, un momento. Ya vamos más atrás primero, ¿ya? Vamos más atrás primero. Vamos más atrás primero. Me interesa, más que el sexto, me interesa más que sepan el primero. ¿Ya? Y me parece que todavía estamos un poquito flojos. Ahorita voy a explicar el sexto. Si no me da tiempo hoy día, ya lo explicamos mañana. De nuevo. Son 6 métodos de valoración. ¿Cómo se llama el primer método? Precio realmente pagado por pagar. Así no se llama. De eso se relaciona. ¿Pero cómo se llama? Valor de transacción. Perfecto. Y se relaciona con el precio realmente pagado o por pagar. Me lo voy a poner ahí unas siglas, ¿no? El valor de transacción es el primer método y se relaciona con el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Esto es lo que en verdad he pagado. Es el primer método. Este método, ustedes lo tienen que saber. Tienen que saber de qué se trata. Con saber que se trata del precio realmente pagado por pagar, vamos bien. Ahí vamos bien. Ahí estamos perfectos. Si tú sabes hasta esto, siéntete alegre porque tienes una buena base. Ya lo demás lo vas a ir aprendiendo con el camino. Pero si tú sabes esto, a mí me interesa que esto se lo sepa. Este primer método, el cuarto, el quinto, ¿cierto? Vamos despacio, ¿ya? Vamos despacio. Para sustentar este método, ¿no? Para sustentar este método hay que tener, pues, un conocimiento básico, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama al hecho de que la aduana dude de tu valor? ¿Cómo se le llama a ese hecho? Al hecho de que la aduana dude de tu valor. ¿Cómo se llama? Duda razonable. Perfecto. Una duda razonable, ¿no? La aduana cuando dude tu valor, ¿no? Te genera una duda razonable, ¿no? Que su nombre lo dice, ¿no? Su nombre lo dice. Es la aduana ha revisado su norma nacional y su norma comunitaria. Norma nacional y comunitaria, ¿no? La nacional es el CIBEP, ya lo que hemos visto ahora mismo. Y la comunitaria es la de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, dentro de esta norma nacional, que es el CIBEC, y de la comunitaria, que es la CAN, tienen ahí una lista de precios, ¿no? Que eso es lo que hemos visto. Y si no le queda claro, pues hará lo que dijimos primero, generará la duda razonable. ¿Qué tipo de documentos sustentarán o harán? ¿Con qué tipo de documentos sustento el valor? ¿Con qué tipo de documentos sustento mi valor? Tipos, ¿ah? No cuáles documentos, sino con qué tipos. Repito la pregunta. ¿Con qué tipo de documentos sustento mi valor? Son 3 tipos. Documentos comerciales, documentos bancarios o financieros y documentos contables, ¿verdad? Y ya dentro de estos
dentro de estos grupos hay toda una gama de documentos, ¿no? Que ya ustedes lo saben, porque, bueno, son más comunes, ¿no? Está la factura comercial, está el contrato, está pues el voucher, etcétera, 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 ¿no? Ya ahí hay toda una gama de documentos que se maneja, que ¿dónde encuentran esos documentos? Está en su diapositiva, ¿no? En la diapositiva que yo les he dado, y que todas las diapositivas están en su campus, ¿ah? Todas las diapositivas están en el campus. Ahí lo pueden chequear, lo pueden verificar. Entonces yo le presento. Si los documentos están conformes, ¿qué hará la aduana? Si los documentos están conformes, ¿qué hará la aduana con la duda razonable? Si están conformes al precio que yo he declarado en mi DAN, ¿qué hará? ¿Qué hará la SUNAT cuando están conformes los documentos? ¿Qué hará? No. Es probable que la mercancía no esté ni siquiera con ellos, ¿sabes? El valor lo pueden revisar incluso después. Dará luz verde, como dice más Andrés, ¿no? O sea, aceptará el valor, mejor dicho. Pongámoslo así. Aceptará el valor. Porque a veces la aduana deja que te lleves la mercancía, pero la aduana tiene un truco, porque tiene 3 meses para revisar. O sea, de que tú te llevas tu carga, 3 meses para revisar tu valor. ¿No ves que el valor solamente es con tema documentario, ya no tiene que ver la carga? ¿No? Entonces, 3 meses. Lo que hará es aceptar el valor. No, acá voy a poner, si los documentos están conformes, valor ok. Y si no están conformes, ¿qué hará? Si no están conformes, ¿qué hará? A ver, ¿quién más? ¿Otra idea? ¿Qué hará si no están conformes? No, ya les expliqué que puede ser que no tienen, que ya le entregó la mercancía. Acá olvídense de la mercancía. Olvídense de la mercancía, acá estamos hablando del valor. Puede ser que la mercancía ya se la hayan llevado ya y le observo el valor. Porque tiene 3 meses. Y la mercancía la saca 3 meses en aduana. Confirma la duda, pues. Si no están conformes, ¿qué hace? Confirma la duda razonable. Si están conformes los documentos, acepta el valor. Ok, acá tiene que haber la mercancía porque la mercancía tuya te la puedes haber llevado, la puedes haber vendido, la puedes haber hecho lo que has querido. Estamos hablando del valor, estamos hablando de documento. Y si es ok, confirma la duda razonable. O sea, tenía razón, yo dudé porque estaba en mi razón. Y cuando confirma la duda razonable, ¿qué pasa? Se rechaza el primer método principal y se pasa a valorar por los métodos secundarios. Vamos a enumerar primero los métodos secundarios. ¿Cómo se llama el segundo método? ¿Cómo se llama el segundo método de valoración? A ver. ¿Cómo se llama el segundo método de valoración? Valor de transacción de mercancías idénticas. No, ¿cuál similares? ¿Cuál similares? El segundo método. El segundo método no tiene nada que ver las mercancías similares. Segundo método es las mercancías idénticas. Y el tercero, ¿cómo se llamará? El tercer método, ¿cómo se llamará?
El tercero es la similar. Valor de transacción de mercancías similares. El valor de transacción de mercancías similares. Y el cuarto método. El método reconstruido. No. Es el quinto método. Quinto método es el método de valor reconstruido. El cuarto método es el del valor deductivo. Ahora, que acá con estos dos métodos tú puedes invertir, ¿no? Estos dos se pueden invertir. Tú podrías pedir que el quinto se convierta en cuarto y que el cuarto se convierta en quinto, pero es a decisión tuya, no es de decisión tuya, si tú quieres. Si tú no quieres, no, solo si tú quieres. Y el sexto es el método del último recurso. No el del último recurso. Esto es lo que tienen que aprender. O sea, lo que se tienen que llevar de esta clase, irse de esta clase sabiéndolo bien, es esto que está en la pizarra, ¿no? En la pizarra que se está viendo ahí, ¿no? Que son los 6 métodos de valoración, los 6 métodos de valoración, y de qué trata el primer método de valoración. Si tenemos esto, es la llave del éxito, ¿no? Si sabemos esto de acá, es la llave del éxito para el curso de valoración aduanera. Bien, esto lo voy a, me da un segundo, lo voy a subir a su campus de una vez para que no se vaya a perder ahí. Vamos a subirlo. Un segundito, por favor, lo voy a subir. Por supuesto. El archivo que ayer ahí también tienen información, ¿no? Era sobre el valor deductivo y reconstruido, creo que mandamos ayer. Sí, todo lo que se deja en clase es parte de la preparación. A ver. Ya está en su campus. Muy bien, indicaciones para mañana. A ver, mañana el examen va a ser de todo el curso, no solo los 6 meses, todo el curso. ¿Ya? Tienen que estudiar todo. Van a poder darlo con su diapositiva, eso sí, pero van a haber 2 preguntas en las que van a tener que analizar la respuesta. O sea, que no la van a copiar igual que la pregunta de su diapositiva. Entonces, por eso tienen que tratar de leer. Mañana al principio hacemos de todas maneras 20 minutos por ahí, una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, lo vemos y hacemos como un pequeño repaso primero. A las 8, 5 para las 8 llamo la lista. Mañana. 5 para las 8 llamo lista. 8 en punto comienzo el examen hasta las 9. El examen no lo pueden dar después, eso sí que no. El examen lo tienen que dar mañana a las 8 de la noche. Vean sus trabajos, en lo que ustedes estén haciendo, que mañana tienen examen. Y solo se puede dar mañana, el examen no se puede dar a otra hora, porque no sería justo, pues. No sería, si lo das a otra hora no sería justo. No, el examen es de 8 a 9. 1 hora. Si lo terminas antes, terminas y te vas. ¿No? Si te demoras un poquito más, tienes hasta las 9. Tampoco es un examen P de 50 preguntas, ¿no?
Serán 10 preguntas a lo mucho, quizás menos, de lo de la diapositiva, y 2 preguntitas para un poco analizar y dar una respuesta al respecto. Nada más. Con el examen de mañana, alguna pregunta en lo que voy abriendo la lista la pueden hacer en este momento. A ver, vamos a llamar la lista, por favor. José Álvarez. José Álvarez. Alfonso Gutiérrez. Presente, profesor. Andrés Márquez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Miguel Murrieta. Presente, profesor. Amador Navarro. Brigitte Pérez. Hilary Ríos. Hilary Ríos. José Rivera. Presente, profe. Luis Rodríguez. César Vilches. Muy bien. Excelente, entonces. Mañana, de todas maneras, vengan temprano para ver las preguntas que se puede hacer, si hablamos de algún otro tema que les pueda salir para el examen, ¿no? O sea, las clases a las 7, yo voy a estar acá a las 7, 7:10 comienzo, hacer un breve repaso, algunas preguntas, y el examen es a las 8, de 8 a 9, ¿no? 8 a 9, damos el examen. 5 para las 8, yo llamo la lista de asistencia. Muy bien, sin más, conmigo será hasta mañana. Que tengan buenas noches y estudien para su examen. Hasta mañana.